El pasaje que toca hoy va a tratar de esto. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Es una pregunta tramposa que le hicieron a Jesús. Como ya, si vinieron sábados anteriores, se acordarán que varias veces le han intentado hacer preguntas tramposas para que el Señor se equivoque. El pasaje está en Mateo 22, del 34 al 40. Entonces, ahora va a estar ahí, los que no tengan Biblia lo pueden leer. Marito nos va a estar leyendo en 10 segunditos este pasaje. Si querés, Marito. Bueno, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, gracias. Sobre ese pasaje vamos a estar hoy reflexionando. Pero hay algo que tenemos que notar. Fíjense cómo arranca la lectura, ¿no? Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ya acá nos están mencionando dos grupos que a lo mejor conocemos más a uno que a otro. Y seguramente si yo les menciono quiénes eran los fariseos, ustedes van a saber responderme. Los fariseos eran la casta religiosa de Israel, el grupo religioso de Israel, el poder religioso. Pero acá menciona otro grupo que se llama los saduceos. Y los saduceos eran el poder político de Israel. Eran personas más adineradas y personas que también tenían un interés en común de derribar a Jesús. Eran opuestas a Jesús. Y vamos a ver que si leemos el pasaje, no lo voy a leer ahora para que no se haya el tiempo, lo voy a mencionar nada más. Hay un contexto de tres preguntas malintencionadas. La primera viene de los discípulos herodianos, que está el pasaje ahí en Mateo de 15 al 22, que los discípulos herodianos lo que hicieron es algo muy conocido en la Biblia, cuando le preguntan a Jesús si era lícito dar tributo al César. Es decir, los israelitas estaban controlados por los romanos, el César era la autoridad romana, y como estaban dominados por los romanos, los ciudadanos de Israel estaban obligados a pagar un impuesto. Entonces le preguntaban como de forma tramposa si era lícito darles tributo al César. Y ahí es la famosa frase de que Jesús les pide una moneda y les pregunta, ¿quién está en la moneda? ¿De quién es la imagen esta? Y le dicen, del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Diciendo que no ser hipócritas. Después también hay otro, que están, esto que se menciona ahora, los saduceos, que los saduceos lo que tenían era que no creían en la resurrección. Entonces le preguntan diciendo, bueno, Jesús, suponete que uno se casa con una chica, ¿no? Y ese muere. Entonces el hermano de ese se casa con la viuda y muere. Y el hermano de ese se vuelve a casar con la viuda y muere. El cuarto hermano lo mismo y el quinto hermano lo mismo. Los 5 mueren. Cuando vayan al cielo, ¿de quién va a ser esposo esta mujer? Como ellos diciéndole que no puede ser esposo de los 5, por eso la resurrección es falsa. Y el Señor le dice que en el cielo no se van a casar ni a dar en casamiento, que dice que vamos a ser semejantes a los ángeles, como diciendo, ustedes están analizando el cielo de forma humana, y el cielo no es humano. La unión que vamos a tener en el cielo no es humana. Vamos a estar en un estado que vamos a ser iguales a Jesús, y vamos a poder ver a los demás como Jesús nos ve a nosotros, de una forma muy superior a como nosotros vemos inclusive a nuestras parejas, a nuestras novias, a nuestras esposas. Esa es la segunda pregunta tramposa. Y ahora la tercera, la que vimos hoy, de los fariseos, que ¿qué le preguntaban al Señor? ¿Cuál era el mandamiento más grande? ¿Cuál era el mandamiento más importante? ¿Y por qué le preguntaban esto? Porque como yo les expliqué la vez que vimos cuando al Señor le hablaban
sobre los padres. ¿Se acuerdan cuando el Señor le decía cuando el Señor le criticaban que no se lavaba las manos? ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Que los discípulos del Señor no se lavaban las manos. Dice, sus discípulos no respetan la tradición o los mandamientos de los ancianos, que dicen que hay que lavarse las manos. Y el Señor le responde, ustedes no están respetando el mandamiento más importante, que es honra a tu padre y a tu madre. ¿Se acuerdan que yo les había puesto ahí? ¿Qué hacían ellos? Decían, para no darle al padre una ayuda. Mirá, papá, esto que te puedo dar a vos para ayudarte, te lo daría, pero es ofrenda a Dios. Es corbán, no te lo puedo dar. Entonces, de ahí venía esto. Los fariseos eran, como eran el grupo religioso, les encantaba crear normas humanas, leyes humanas. Dice que los estudiosos que tenían 613 reglas creadas, de las cuales 365 eran prohibiciones y el resto eran mandamientos positivos. Habían creado, por encima de lo que Dios les había dicho, 613 reglas. Entonces, Jesús les responde, y ahí lo van a ver, en que la ley moral es muchísimo más importante que la ley ritual. ¿Qué es la ley ritual? Habla de los ritos, valga la redundancia, de la forma de obedecer la ley textualmente. De decir, bueno, mira, vos para comer esto tenés que lavarte las manos de esta forma. Vos en tal día, en el día de reposo, por ejemplo, estas actividades las podés hacer, estas otras no las podés hacer. Todas normas humanas que ellos habían creado, pero estaban ignorando lo más importante de la ley. Estaban ignorando la parte práctica de la ley, la parte moral de la ley, la parte que verdaderamente por la cual Dios instruyó la ley, para que ellos sean un pueblo moralmente distinto al resto. Entonces, en la respuesta ahí, en Mateo 22:37, vamos a ver el amor a Dios. Y ahí van a ver que dice que hay que amar a Dios con tres cosas. ¿Alguno lo quiere decir fuerte? En el 37, ¿con qué dice? ¿Qué tres cosas hay que amar a Dios? Con todo tu corazón. La primera. La segunda, alma. Y la tercera, mente. Acá medio que me spoileé. Pero el corazón, ¿qué es? El corazón es el asiento de voluntad y de propósito. Es decir, es donde descansan tus emociones. Donde descansan lo que vos sentís acerca de vos mismo. Lo que vos creés, lo que vos querés. Es el centro del ser humano. Con eso tenés que amar a Dios, pero aún más, con toda tu alma. Para el judío el alma era la vida en el sentido amplio, era todo lo que le pasaba, era lo que él sentía. Y además, con toda tu mente. La mente es la facultad intelectual. Es decir, amar a Dios requería que desde lo más profundo de nosotros lo amemos, que incluyamos a Dios en nuestra vida y que además activamente tengamos en cuenta por qué lo amamos. No puede ser una cuestión de fanatismo, si no seríamos fanáticos religiosos. No puede ser solamente algo emocional. Y no puede ser solamente algo que hagamos emocionalmente o que lo pensemos. Tiene que ser algo en nuestra vida. Por eso, corazón, tiene que ser algo que lo evaluemos nosotros, que desde dentro de nuestro surja el amar a Dios. Alma, o sea, ampliamente en nuestra vida, en nuestro andar diario tenemos que buscarlo a Dios, y mente, tenemos que entender por qué lo amamos. Tenemos que tener en cuenta, si alguien te pregunta, bueno, ¿vos por qué seguís a Dios? ¿Por qué lo amás a Dios? Tenés que estar listo para dar una respuesta. Vos no podés decir amo a Dios porque me gusta venir a la iglesia, o porque mis amigos lo hacen, o porque me dicen que es lo mejor. Tiene que haber una razón, una convicción detrás de eso. Fíjese lo que dice este versículo. ¿Lo querés leer, Marito, ahí? Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Bien, gracias. Y este versículo, atentos, porque hay que memorizarlo, ya se lo dejo acá listo, para el sábado que viene. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amar a Dios no puede ser algo de los fines de semana, el amar a Dios no puede ser algo emocional, el amar a Dios no puede ser algo sin sentido, algo sin razonarlo.
Involucra toda nuestra vida. Muy bien, me quedó ahí algo sin animación. Ahora estuvimos viendo lo que es el amor hacia Dios, porque cuando le preguntaban a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Jesús le responde, lo que acabamos de leer, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es el amor que muchas veces lo vemos, el amor vertical, ¿no? El amor hacia Dios. Y además Jesús añade algo, porque ¿qué dice? Ustedes tienen que amar a Dios, pero además es necesario que, como dice Levítico 19:18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Fíjense lo que dice Mateo 22:39. Lo podemos, ¿algunos se anima a leerlo de acá, de 22:39 de vuelta? ¿Así lo refrescamos? ¿Fuerte? Dale, Juan. Fíjense que es muy parecido a lo que dice acá. Jesús prácticamente estaba citando el Antiguo Testamento. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Ahí lo puse arriba. Es el que tengo al lado. No se refiere a mi hermano de sangre, mi amigo, mi mejor amigo. Es el que tengo al lado, el que pasa por al lado mío. Ahora, yo entiendo que puede sonar raro, ¿no? Porque decís, amarás a tu Dios. Yo amo, o sea, a mi novia, a mi familia, podemos decir algo, pero no se refiere a ese amor. Ni siquiera tenés que ser amigo de la persona a la cual amás. No te está pidiendo Dios que seas amigo de todas las personas. Te está pidiendo de que vos estimes a las otras personas. Y cuando vos ves a la otra persona, busques el bien. A eso se refiere. Que vos, como dice acá, no le hagas al otro algo que vos no te harías a vos mismo. O que trates a las otras personas como te gustaría que te traten. Eso es el amor al prójimo. Por eso dice que tenés que amarlo como vos mismo. Entonces, Jesús está diciendo acá, lo más importante es amar a Dios. Pero además, eso trae aparejado que necesariamente, si queremos amar a Dios, tenemos que amar a los que tenemos al lado. Y fíjese lo que dice el versículo que lo va a leer Marito ahora. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este pasaje en 1 Juan es clarísimo, ¿no? No hay mucha vuelta, porque podemos decir que amamos a Dios. De hecho, los judíos seguramente entendían esto y todos amaban a Dios, o al menos lo decían, pero no todos amaban al prójimo. Está demostrado en cómo trataban a los discípulos de Jesús, por ejemplo. Entonces Jesús acá, Juan le está diciendo, no podés decir que amás a Dios y al mismo tiempo aborreces al que tenés al lado. A tu hermano no es tu hermano de sangre de vuelta, es el prójimo. No podés, es incompatible. Él dice, porque si vos no amás al que tenés al lado, al que convive, al que pasás tiempo con él, a la persona que vos conocés, ¿cómo podés decir que amás a Dios a quien no viste? Entonces, ¿qué está diciendo acá Juan? Que tiene mucho que ver con lo que Jesús le decía en su momento a los fariseos. Ustedes, lo más importante que hay es amar a Dios con todo tu ser, con todas tus emociones, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Eso lo tienen clarísimo? Bárbaro. Ahora, también, y agrega lo que nos leía Juan, que tenés que amar al que tenés al lado como a vos mismo. Si vos no amás al que tenés al lado, si vos no estimás el bien para el que tenés al lado, si vos menospreciás al que tenés al lado, no podés decir que amás a Dios porque es incompatible. Es incompatible con lo que Dios es, con lo que Dios te dice, con lo que Dios te transmite. Entonces, el momento que lo tenemos que pensar hoy, lo que tenemos que reflexionar es ¿cómo trato o cómo veo al que tengo al lado? ¿Estimo al que tengo al lado? ¿Le deseo el bien? ¿Me da lo mismo si la pasa mal o la pasa bien? Si está en necesidad, ¿voy a intentar darle una mano? Son cosas que tenemos que reflexionar en eso. Y es lo que Jesús intentaba que los fariseos reflexionen, mostrando la hipocresía de ellos, ¿no? Porque para ellos era mucho más importante obedecer un rito, un ritual, que obedecer la ley moral, la ley verdaderamente práctica. Porque si nosotros le podemos enseñar a ustedes
que se memoricen la Biblia desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Pero si no entendemos lo que eso dice, no sirve de nada. Es lo mismo saber la Biblia que el Principito. Tenemos que entender la moralidad detrás de la Biblia. Y para eso, seguramente, en el Sábado Chico estuvimos viendo la ayuda que es el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Como aquel que nos enseña a entender la Biblia, que nos enseña a entenderla verdaderamente, porque el que no tiene el Espíritu Santo, esto es locura. Y Pablo lo dice así, es locura las palabras de Dios al que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, lo que nos tenemos que dejar hoy es, ¿amamos a Dios? Ojalá que sea así. Tenemos que necesariamente amar al prójimo. No hay otra forma de verlo. Y por último, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Saben lo que está diciendo Jesús acá? Está diciendo, la Biblia se resume en estas cosas. Si ustedes entienden esto, todo lo demás es añadido, es extra. La Biblia se resume en esto. Amá a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y además amá a tu prójimo, al que tenés al lado, como vos mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otra parte de la Biblia dice Jesús, hablando sobre él mismo, dice, yo no vine para abrogar la ley, sino, ya estoy parafraseando, ¿no? Sino para darle significado, para cumplir la ley. Abrogar, ¿sabes lo que significa la palabra abrogar? Significa derrumbar. Significa un edificio derrumbarlo desde los cimientos. Jesús dice, yo no vine para derrumbar la ley, yo vine para cumplirla. Y ese cumplirla es llenarla, es darle un cumplimiento total. Y darle un cumplimiento en el sentido que demanda la Biblia, en el sentido moral. Un ejemplo para que les quede claro. Agarren un frasco y póngale piedras. Échenle piedras. Seguramente van a quedar espacios. Échenle tierra. Se van a llenar esos espacios, pero van a quedar otros. Échenle arena. Se va a llenar un poco más. Échenle agua. Eso es de llenar. Eso es lo que vino a traer Jesús. Vino a llenar lo que los fariseos no podían comprender. Vino a darle el significado que la ley, que el ritual no podía dar. Vino a enseñar que la palabra, que el mensaje de Dios es una ley moral. Y tenemos que cumplirla de esa manera, amando a Dios y amando a los demás. Si hacemos eso, estamos resumiendo, estamos cumpliendo el centro de la Escritura. Todo lo que los profetas profetizaron y lo que en la ley se dijo. Quedémonos con esto, con estas dos cositas, y el versículo que les di a repasar de Deuteronomio 6:5, si no me equivoco, que habla de amar al prójimo como a nosotros mismos. Quedémonos con esto solo y ya podemos decirnos que resumimos el año, resumimos los años, resumimos el tiempo que se viene hablando de la palabra. Amar a Dios y amar al que tenemos al lado. ¿Oramos?